Feliz día, bendecidos. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia de mi Señor? Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo, entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Mira, muy importante, nuestros hermanos, o como lo llama el amado apóstol Pablo, falsos hermanos, que pregonan la palabra del Señor. Muchos de ellos dicen, no, porque estamos bajo la gracia y ya no hay que cumplir la ley. Pero resulta que ellos no cumplen ni la ley de Moisés ni la ley de Dios, porque no respetan el sabbat, o no respetan tampoco el primer mandamiento, que es amar a tu prójimo como a ti mismo, porque sabiendo que Dios está en el prójimo, para demostrarle a Dios que le amamos, tenemos que apacentar sus ovejas. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento tampoco lo respetan, que es no deber de adorar imágenes, ni crear imágenes para arrodillarte delante de ellas, ni darle potestad de sanación o salvación. El tercer mandamiento, que es no tomar el nombre de Dios en vano. Bueno, al faltarle al primero, al segundo mandamiento y al cuarto, ya no estáis cumpliendo el tercero, porque el tercero lo que te dice es que no debes tomar esta palabra de Dios en vano. El quinto mandamiento es honrar a papá y a mamá. Pero lo cierto es que nosotros, los que no tenemos papá y mamá humanos, no respetamos ni a Dios ni a la iglesia, porque la iglesia es de respeto y esa es nuestra madre, porque es la que está pendiente de uno, es la que está orando por uno, es la que se preocupa y se ocupa por cada miembro. Eso se llama iglesia, eso se llama hermandad, y por eso nosotros debemos respetarla como a una madre. Y de la misma manera nuestro Padre Celestial, dale honra y respeto. Dice, no cometerás homicidio, no cometerás adulterio, pero a todo esto también le terminamos faltando. No robarás, no levantarás falso testimonio, ni codiciarás la casa de tu prójimo. Y terminamos haciendo todo lo contrario. El estudio de hoy se llama Reconociendo la gracia de Dios. Tienes que reconocer la gracia de Dios. La gracia es el cumplimiento de la ley de Dios. O sea, Cristo cumplió los 10 mandamientos de Dios para decir, yo estoy bajo la gracia y les traigo la gracia del Señor. Entonces, esta gracia dice que nos ha sido dada. ¿Y cómo nos es dada? Bueno, así como cuando tú compras un aire acondicionado y resulta que en el aire acondicionado te trae un papelito que dice manual o instrucciones para colocar tu aire acondicionado y que te enfríe bien y que sea competente, o sea, que sea tu ayuda idónea ese aire acondicionado, que esté bien. Entonces, de la misma manera, Dios nos dejó a nosotros, cuando hizo a este cuerpo, que es la mejor máquina, si se le puede decir de alguna manera, que ni los científicos saben la forma en que es tan especial, tan perfecta en que fue hecha o cómo fue hecha. Así que Dios le hizo a esta máquina también le hizo un manual. Le hizo un manual a esta máquina. Y ese manual lo dejó plasmado durante años, durante algunos siglos, ¿verdad? Lo dejó plasmado por varios mensajeros que él utilizó para escribir no solamente el antiguo pacto, sino también el nuevo pacto. No solamente el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento. Y dejó ahí, en todos esos libros, ¿no? Él dejó un tesoro, pero también dejó el mapa para conseguir ese tesoro. Cuando nosotros agarramos y leemos las instrucciones del aire y lo hacemos exactamente como está ahí, usted puede estar seguro que usted, a lo que encienda ese aire, le va a enfriar y a trabajar para lo que fue hecho. De la misma manera, el cuerpo humano, cuando nosotros entendemos las Escrituras, cuando reconocemos la gracia de Dios,
que es la única que nos hace salvos, porque está escrito en Efesios, en el capítulo 2, que por gracia soy salvo. Cuando entendemos esto, entonces resulta que este cuerpo empieza a trabajar perfectamente. Y cuando empiezas a trabajar perfectamente, entonces entraste en aquel camino que nos enseña Cristo y que nos lleva directamente a la presencia de Dios. Si comprendemos esto, vamos a entender cómo es posible que el ser humano, que es malo, rebelde, contradictor, pueda llegar a ser tan perfecto como Cristo. Porque según Romanos, en el capítulo 8, desde el 28 al 32, claramente lo explica el amado apóstol Pablo, que desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos, fuimos apartados, predestinados, mira, para ser a imagen y semejanza de Cristo, el primogénito de Dios, por lo cual Dios con las escrituras, mira, nos llama, nos perfecciona, nos justifica y se glorifica a Dios en vosotros. Mira lo importante que es el conocimiento de la gracia de Dios. Entonces, cuando tú ya llegas a esta congregación y tú ya eres miembro de la congregación, ya automáticamente, por el conocimiento de la piedad, del amor, de la bondad que requiere la gracia de Dios, tus pecados fueron perdonados. Ya automáticamente, porque llegaste a la congregación, llegaste al tribunal de Dios, llegaste al templo que está construyendo nada más y nada menos el mismo Dios viviente. Mira, y Él, ¿sabe qué es lo primero que hace cuando le llegan sus siervos? Lo primero que hace es perdonarle los pecados. ¿Y cómo se los perdona? Cuando les da a comprender que aquel mensajero llamado Cristo de Nazaret entregó su cuerpo, derramó su sangre para el perdón de los pecados, cumpliendo la ley de Dios y resucitando de entre los muertos. Entonces, cuando tú comprendes esto, tú vienes y dices, wow, qué maravilloso es comprender, mira, la gracia de Dios. Pero para eso tú tienes que, reconociendo la gracia de Dios que está en ti. La gracia nos fue dado a cada uno según la medida del don de Cristo, del regalo de Cristo. Yo recibo que el regalo que Dios les ha dado aquí a los miembros estos es grande y maravilloso. Es muy importante obedecer la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor al nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito. Fíjate, ¿cómo reconocemos quién tiene la gracia de Dios? Romanos capítulo 1 del 1 al 5. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Muy importante para que tú sepas dónde está la gracia de Dios. Tú tienes que ver la diferencia entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan y el amado apóstol Pablo. Cuando tú ves que dice el Evangelio de Dios, Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol para el Evangelio de Dios. Entonces tú ves que aquellos evangelios, según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan, es según ellos. Y ellos lo que están hablando en esos libros es de la historia de Cristo de Nazaret. Porque ellos lo que vienen es a dar testimonio que Cristo de Nazaret es aquel que fue otorgado con el título de Hijo de Dios y que como Hijo de Dios tenía una parte humana, pudo morir y tenía que morir. Si Él no muere, no hay herederos. ¿Por qué? Porque hasta que no esté la confirmación de la muerte del testador, no se puede abrir el Nuevo Testamento o la herencia de los escogidos. Por eso es muy importante que nosotros comprendamos hoy la importancia del nuevo pacto. Bendecido, si quiere adelante, siéntese.
Muy importante lo que nosotros aquí estamos conversando en esta hermosa tarde. Dice en Romanos capítulo 1 del 1 al 5, Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿El evangelio de quién? Este no es un evangelio según San Pablo. Cuando tú te lees las cartas del amado apóstol Pablo, tú estás entendiendo que el evangelio no es de él, sino de Dios. Del evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Cristo bendito, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos, ¿por quien qué? La gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Yo he recibido la gracia y el apostolado. Yo recibo que Pablo es el apóstol enviado por Dios para traernos todo el conocimiento de la voluntad de Dios, que es su gracia, sin el que nadie puede entrar en el reino de los cielos. Entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Cristo. ¿O quiénes vosotros? Los gentiles. Muy importante que nosotros comprendamos que es Pablo el apóstol de gracia. Si tú no le das al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, tú no estás en lo correcto. ¿Sabes por qué? Porque el Señor dijo claramente en el libro histórico de Mateo, en el capítulo 7, 21 al 23, que así echen demonios, así prediquen en el nombre de Cristo, así usted, querido hermano mío, haga los milagros más espeluznantes del mundo. Usted no entra en el reino de los cielos por no hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, según el libro histórico de Hechos, en el capítulo 22, 14, la tiene el amado apóstol Pablo. Pues Ananías, un hombre piadoso según la ley, le dijo: Pablo, hermano Saulo, mira, muy importante, el Dios de nuestros padres, o sea, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. ¿Y veas a quién? Al justo. Y conozcas ¿qué? Su voluntad, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos. Así que Pablo fue escogido para conocer la voluntad de Dios, oír la voz del justo y ver al justo. Eso no lo puedes cambiar tú, ni lo podrá cambiar nadie. La voluntad de Dios la tiene Pablo. Diga Pablo. Este apóstol Pablo escribe en primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el capítulo 3, Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 10 y 11, escribe lo siguiente: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿A quién se la dieron? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como un perito arquitecto puse el fundamento. Busca aquí, mira, pila. Y otro, no dice y otros como si hablase de mucho, y otro edifica encima de ese fundamento. Este que va a edificar encima del fundamento puesto por Pablo, el cual el fundamento es Cristo, y este resucitado es Miguel. Miguel viene a edificar encima del fundamento puesto por Pablo. O sea, Miguel viene sobre ese fundamento a levantar aquella edificación que Dios los transforma, los levanta, porque el crecimiento lo da Dios. Por eso es muy importante que usted entienda, conforme a la gracia de Dios, 1 Corintios 3, 10 y 11, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como un perito arquitecto puse el fundamento, y otro, no otros, y otro edifica encima del fundamento puesto por el apóstol Pablo. Mire, pero ustedes, cada uno, mire cómo sobre edifica.
si está edificando en el fundamento que Pablo puso o él está poniendo su propio fundamento. ¿Ve? Entonces, si es conforme a lo que está escrito, Miguel y todos los ministros del Señor, porque está escrito también en Apocalipsis, Miguel y sus ángeles, porque Miguel vino con los ángeles de Dios. ¿Con los ángeles de Dios a qué? A pelear la buena batalla de la fe. ¿Y cuál es la buena batalla de la fe? Tenemos que caernos a golpes y todo lo demás. En ninguna manera. Pero sí vamos a caernos a verdad. Porque mientras que están diciéndote pecador, aquí te estamos diciendo que Cristo murió por tus pecados. Que no debes andar en ellos, porque si ya estás bajo la gracia, se supone que lo que quieres es hacer el bien y apartarte del mal. Eso es gracia. Entonces, muy importante, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo y resucitado. Por eso en Hebreo, en el capítulo 6, versículo 1 al 3, dice el amado apóstol Pablo, dice Pablo, Hebreo lo escribió Pablo, y dice, mira, que para llegar a la perfección tenemos que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo de Nazaret. Tenemos que dejarlo. La doctrina de agua, del bautismo de agua, ahí te lo dice, del bautismo de agua, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, de juicio eterno. No, ya eso quedó atrás. Para ser perfecto tienes que andar con Cristo resucitado. Una sola llamada bastará para sanar. Sí, mire hermano, que tengo cólico. Mire, te declaro sano en el nombre de Cristo. Bendito Señor nuestro. Y solamente ya con eso, la persona debiera estar sana si la persona cree. Porque no es por la fe del ministro, no es por la fe de Cristo, no es por la fe de Pablo ni de Dios. Es por la fe tuya. Por tu fe eres sanado. Y aquí han venido muchas personas y han recibido, para la gloria de Dios, mucha sanación de parte de Dios. Porque yo no hago nada, yo lo único que hago es abrir la boca para predicar, para confesar, para declarar bendiciones a tu vida. Porque lo que tú no conoces son tus bendiciones. Eres bendecido con toda bendición, estás prosperado, estás perfecto, eres llamado desde antes de la fundación del mundo. Cristo murió por tus pecados. O sea, son tantas las bendiciones. Pero tú vas a una iglesia y lo primero que te dicen es que eres pecador. Y si dices que no eres pecador, eres mentiroso. Pero ni el mentiroso ni el pecador entra en el reino de los cielos. Entonces está ahí frito. Mejor busquemos al Señor. Que el Señor si nos quiere, si nos trata bien, si nos abraza, si nos sienta en su regazo, nos da muchos besos y abrazos y nos dice que te libró del pecado. ¿Qué te parece? ¿No es una buena noticia? Porque qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que traen buenas nuevas de salvación. Por eso está escrito en Romanos, en el capítulo 16, versículos 25 y 26, y al que puede confirmar, este es Miguel, según mi evangelio, o sea, el evangelio de Dios que le fue dado a Pablo, y la predicación de Cristo, porque ¿quién es nuestro pastor? Cristo es el pastor. ¿Y la predicación de quién es? De Cristo, porque eres el pastor. La palabra no es mía, sino del que me envió. Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto en tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. ¿Cuándo es ahora? Ya. Y por las escrituras de los profetas, según los mandamientos del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente con un propósito, para que obedezcan a la fe. El que no obedezca a Pablo, lo que Cristo le dio a Pablo, para que se los trajera a los gentiles, a los reyes y aún hasta el pueblo de Israel, el que no obedezca a eso, miren, no va a conseguir la salvación, porque la salvación llega a través de la gracia de Dios. Hermanos, los que cumplen la ley sin tener la ley no son salvos. No, van a ser juzgados también por su ley. Porque el que cumple la ley, así sea la ley de Dios por él mismo, ya la ha cumplido y debiera de tener una limpia conciencia. ¿O no es así? Pero los que no, de todas formas van a necesitar el conocimiento de la gracia de Dios. Ahora bien,
¿qué es la fe? Porque la gente no está entendiendo qué es la fe. La gente dice, bueno, yo le digo al pan este, muy sabroso por cierto, que me haga el milagro, y este es el pan del milagro y me hace el milagro y todo lo demás. Y para ellos eso es fe. Igualmente el que tiene fe de ir a jugar lotería y sacársela, el que tiene fe. Pero en todo eso, eso es la fe. No, la fe es la gracia. Mira, cuando tú crees en la gracia, cuando tú agarras y comprendes la gracia y vives por eso, vives por esa gracia, entonces ya tú tienes fe en la gracia. Porque así como crees en el pan, así como crees en la estatuita, así como crees que te vas a sacar la lotería y te aferras hasta que sale, así de la misma manera, con mayor aún la fe, tiene que ser para este conocimiento, esta gracia, vivir por esta gracia. Esa es nuestra salvación. Porque está escrito en Efesios capítulo 2, 8 y 9, que por gracia soy salvo. Y esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Por eso tenemos que activar la fe a este evangelio que Dios le dio a Pablo para nosotros los gentiles. Así que está escrito en Hebreos capítulo 11, 1 al 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mira, ¿qué esperábamos? Como muchos están esperando ahorita a Cristo. ¿Sí? Y muchos están esperando la divina gracia de Dios que viene por Cristo. ¿Por qué la están esperando? Para que los salven. Y muchos están diciendo, mira, viene el arrebato. Y cuando venga el arrebato, yo me voy a ir con el Señor. Y la gente le pregunta, pero tú eres un piloto de avión. Y si vas en el avión y los pasajeros, si los pasajeros no son salvos y tú desapareces y eres piloto de avión, entonces viene, no, bueno, que se mueran. ¿Quién le está diciendo entonces? Tienen que seguir al Señor. Mira, qué maluqueza. Qué maluqueza. Y con ese corazón creen que se van a ir con el Señor. Mira, no erremos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si así fuera el arrebato, entonces resulta que el Salmo 37 en el versículo 22 y 23 no se va a cumplir. Y dice, los benditos de Dios heredarán la tierra. Ajá. Y si se va a destruir el planeta, y ustedes, y los que creen que se van a ir, se van con el Señor. ¿Y qué va a pasar con el planeta entonces? ¿Y quiénes son los que van a heredar la tierra? Están equivocados con lo que leen en las Sagradas Escrituras. El arrebato, a mí me arrebató mi Señor. Me sacó de la católica, apostólica y romana, donde estuve 38 años adorando imágenes. Y como si fuera una metra, en el rayito, el Señor llegó, me sacó de ahí y me puso aquí a conocer la verdad de Dios, donde no adoro imágenes ahora, porque el Señor me enseñó por su propia boca, en Éxodo capítulo 20, del 1 al 5, que no debo de adorar imagen, que debo solamente amar a Dios sobre todas las cosas, que no debo poner mi esperanza ni en lo que está arriba en el cielo, en la tierra, ni debajo de las aguas, arrodillándome a nada de eso. Entonces, mira mi esperanza ahora. Ahora sí tengo una fe. ¿Y cuál es mi fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No veo a Dios, pero sé que existe. No lo veo, pero estoy con Él y Él conmigo, porque Él está en mí, porque Cristo está en mí. Y Cristo dijo que todo el que amara a Cristo, Dios le amaría a Él. Y por eso yo recibo que nosotros, los que amamos al Señor, somos amados por Dios, a tal punto que no nos ve según la carne, sino según el Espíritu. ¿Usted va comprendiendo? Muy importante. Pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y los de ahora también vamos a alcanzarla. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por eso mi Dios, el Dios de Abraham, es el Dios del universo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
como dicen en Génesis 1:1. Mira, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En el 3 dice, y dijo Dios, hágase la luz. Y adivinen qué pasó. La luz se hizo la luz. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Por eso nosotros pongámonos las pilas. Para Dios la mejor ofrenda. ¿Por qué? Porque es para Dios. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Y a quién amó más a Dios? A Abel. Por la cual alcanzó testimonio de su ofrenda hasta el día de hoy, y aún después de muerto, aún habla por ella. Como está escrito en Génesis 4, de 3 al 10. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe. Mira, muy importante, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que usted que está arrodillándose delante de una estatua, delante de un pan, delante de... está poniendo la fe en ir al casino a sacarse la lotería y todo lo demás. Mira, es mejor primeramente entender que si te saca la lotería proviene de Dios. ¿Me entiendes? Pero no adores imágenes, porque Dios en ninguna parte dice, no vayas y juegue a la lotería. Dios dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. En contrario, con respecto a las imágenes, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, para adorarlas. O sea, hice una estatua del Libertador y la puse en la plaza del 18, en la plaza del 18. Entonces yo hice la estatua del Libertador, pero no para adorarla, sino para que el mundo reconozca. Por eso invito a los sacerdotes católicos, apostólicos y romanos. Agarren la estatua de María, agarren la estatua de Cristo, agarren la estatua del doctor José Gregorio Hernández y de cualquier estatua que tengan dentro de su congregación y pónganla del lado fuera. Y díganle a todos, pónganlo en la placita que tienen ahí es donde tienen su llamado templo, que Dios no mora en templos creados por manos humanas. Después les explico eso. Ustedes la ponen ahí y le dicen a la gente, esta es la imagen de una mujer que fue piadosa y que Dios la tomó muy en cuenta como para llamarla bienaventurada. Y ella no es la madre de Dios, sino la madre del Hijo de Dios, o sea, del cuerpo de Cristo de Nazaret, que da testimonio del poder y la gloria de Dios. A ella no se debe de adorar ni venerar, porque Dios la bendijo con su Hijo amado, el cual demostró que hasta el día de hoy, por lo que hizo, nos hizo salvos. Mira la gran diferencia. Entonces ya la gente que tú sabes que por ignorancia llega ahí a prenderle un velón, a arrodillarse y todo lo demás, usted lo va levantando. No. Esto es una estatua vacía. Aquí no hay nada. El poder y la gloria de Dios está en su fe, dentro de ti. Tú eres más santo que esta estatua. Tú eres más bienaventurado que esta estatua. Porque para la gloria de Dios, María está en los cielos. Su espíritu está en los cielos, no en esa estatua. Esa estatua no tiene poder. Así que es muy importante tener en cuenta el poder de la fe, para que no esté mal infundada, sino que con buenos fundamentos la alineemos en el corazón y en el amor de Dios. ¿Usted sí va comprendiendo esto? Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo busco a Dios y Dios aparece. Yo lo busco, yo lo llamo, yo hablo con Él y Él está ahí. Él es tan amable, tan bueno, que Él te da 6 días para que tú hagas tus cosas.
pero no deja de prestarte atención en esos 6 días. Y el sábado se reúne contigo en la congregación. Y en medio de la congregación, según el Salmo 82, del 1 al 6, dice, Dios está en medio de los dioses y en medio de los dioses juzga. Y nosotros que somos dioses con D pequeña, hijos del Dios viviente, mira, Él ahí con su palabra nos juzga y nos abre el sentido del entendimiento y llegamos a comprender lo importante que somos para Él. Por eso es necesario honrarlo y darle gracias y serle muy honroso, respetuoso en el Señor. ¿Les parece? Muy importante esto. Así que para mí, por la fe solo hay un Dios. ¿Cuántos dioses? Uno. El eterno, el todopoderoso, un Señor, Amén. Cristo bendito, el único, el Mesías, el Hijo de María, la bienaventurada, el que Dios formó, el que Dios creó como su templo. Una sola fe. Mira, la fe que yo tengo en el Dios invisible y en su Hijo amado, Cristo bendito, por el cual hizo todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Y un bautismo, el bautismo del Espíritu Santo de Dios. No el bautismo de agua. El bautismo de agua era para arrepentimiento, para que Juan los lavara hasta que llegara el Maestro. El Maestro ya llegó. El Cristo murió por nosotros, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, para nuestra justificación por la fe delante de Él. Y todo esto por el Espíritu Santo que ya ha sido derramado en nosotros. Según Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza. Mi esperanza es en Dios, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y en Gálatas, en el capítulo 4, en el versículo 6, dice que Dios nos constituyó hijos suyos, por lo cual hoy clamamos, Abba Padre, y envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones que clama, Abba Padre. Muy importante lo que está escrito en Isaías 61, del 1 al 3. Usted guárdelo ahí, porque así como el Señor dijo, el Espíritu Santo de Dios está sobre mí, de la misma manera está en nosotros. ¿Dónde está? Según Gálatas 4:6 y Romanos 5:5. Mira lo que dice el amado apóstol Pablo, diga Pablo, en Efesios 4:1 al 8. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, oído amada. Es muy importante que tú prestes mucha atención aquí. Efesios capítulo 4 del 1 al 8. Yo pues, Pablo, preso en el Señor, os ruego. Pablo nos está rogando. Aquel que Dios le dio todo el conocimiento de su voluntad. Aquel que vio al justo. Aquel que oyó la voz de su boca. Mira, qué tan importante será lo que Dios te mandó a decir, que hoy te está rogando. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor. ¿En qué? En amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, que tengamos una congregación donde el amor de Dios se manifieste en cada uno de vosotros y que cada uno de vosotros tenga el corazón presto para servir al prójimo. Eso es lo que nos enseña la gracia. Ojo aquí, un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamado en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros, ¿a cada quien? A mí, ¿verdad que sí? A cada uno de vosotros fue dada la gracia. ¿Qué le fue dada?
conforme a la medida del don de Cristo, como Cristo nos repartió. Por eso tenemos que ser muy pacientes con los hermanos y ayudarnos unos con otros. ¿Por qué? Porque hay unos que pueden tener un poquito menos de gracia y otros mucha más gracia, o sea, conocimiento, entendimiento. Y cuando tú estás lleno de conocimiento, cada día eres más humilde, más amoroso, más amable. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Tú tienes un don de Dios. Cada uno en el propósito de Dios, proyecto planeta Tierra, tiene un don de Dios. Y los pacificadores verán a Dios. Así está escrito en Isaías capítulo 61, 1 al 3. El Espíritu Santo de Dios está sobre mí y sobre ustedes, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. Ustedes saben que cualquier pastor, cuando ustedes le dicen esto, le va a venir a decir, no chico, no seas atrevido, atrevida. Eso fue para Cristo. Cristo cuando lo leyó allá en la sinagoga, y eso era para él. Mira, hermanito querido, lee muy bien, porque si ciertamente el Espíritu Santo de Dios está en Cristo, también hoy está por el mismo Cristo en nosotros. Y te lo voy a explicar para que también esté en ti y veas que esta bienaventuranza también es para ti. Libro histórico de Hechos, capítulo 13, versículo 47. Libro histórico de Hechos, capítulo 13, versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor. ¿Quién nos mandó? Diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Por eso Cristo en vosotros el día de hoy está salvando por medio del conocimiento, por medio de la gracia del Señor. Por eso es muy importante reteniendo la gracia. Tienes que retener la gracia del Señor, porque es muy fácil que alguien te saque la piedra y tires la gracia en la basura, la tires por el piso. Pero recuerda lo que dijo el Señor: Él no le da perlas a los cerdos. No. Él le da perlas a sus hijos. Y estas perlas, estos diamantes, todo este tesoro que está en las Sagradas Escrituras, y que a nosotros, por la divina gracia de Dios, se nos ha dado el mapa para conseguirlo y obtenerlo y tenerlo para nosotros. No es cualquier cosa. No podemos agarrar esto y desecharlo o tirarlo en la basura o tirarlo al lodo como si fuéramos cerdos. ¿Verdad que sí? Muy importante lo que hoy el Señor te está diciendo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. A mí me envió el Señor. Por fe, lo sé que es así. No sé ustedes y no sé a ustedes, pero a mí me envió el Señor. Y a usted, amada, De la misma manera. me ha enviado a predicar buenas nuevas. Mira, muy importante, buenas nuevas. Si yo te toco la puerta, buenas. Soy testigo de Jehová. El mundo se va a acabar. El diablo anda como león rugiente. O soy pentecostera. Mira, vamos para la iglesia, porque resulta que en la iglesia te sacan los demonios, porque el diablo te tiene mal. Mira, esas son malas noticias. Yo le digo, chao, adiós. No, aquí vivimos con Dios. Aquí estamos con Cristo. Y si está Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como está en Romanos capítulo 8, 31 y 32. Usted va a ir comprendiendo. Por eso, mira cómo está escrito. Me envió a predicar buenas nuevas. Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que donde usted va, dice, ay, sus pies son bellos. ¿Me entiende? Pero a mí me viene uno por ahí, te va a ir para el infierno, pecador. Y yo le digo, tus pies son feos.
¿Y por qué son feos? Bueno, porque lo que sale por tu boca es pura paja seca, puro pan de borracho. Entonces tú tienes que traer libertad al cautivo. ¿Y cuál es el que está cautivo? El que está bajo la ley mosaica. Ese todavía está en pecado porque está bajo la ley. ¿Me entiendes? Tienes que darle libertad, decirle, no, Cristo murió por tus pecados, vente para acá, vamos a vivir con Cristo, vamos a hacer las cosas bien, vamos a ser honrados, vamos a vivir en la honra para que en el respeto que sentimos por Dios, Él se sienta orgulloso de nosotros. De eso se trata la predicación, que con nuestros actos prediquemos la bienaventuranza de Cristo, porque Cristo no solamente hablaba por hablar, Cristo hablaba con su propio cuerpo, Cristo hablaba con sus propias obras, Cristo hablaba con sus propios hechos, porque la historia de Cristo nos da testimonio que era sin pecado, aunque lo llamaron pecador. Así que nos envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. A mí me enviaron a predicar y a publicar la libertad. Dígame usted si ustedes son esclavos o son libres. Pero lo mismo no puede decir Pentecostés. Usted no puede, usted estaría mintiendo si dice que usted es libre, el de que está en Pentecostés. Porque si se supone que está en pecado, entonces no puede ser libre. Todo el tiempo está en pecado. El que está en pecado está mal. Siempre estamos en pecado. Sí, ella decía. No puede ser libre, ¿verdad que sí? Pero el que está bajo la divina gracia del Señor y retiene la gracia del Señor, ese sí es libre. ¿Y por qué es libre? Porque no tiene temores. ¿Y por qué no tiene temor sino solamente a Dios? Porque ya no teme del diablo, no teme de infierno, no teme de demonios, no teme de mala suerte, no teme. Él sabe, el que está bajo la gracia, sabe como Job, que Dios le da, Dios le quita y Dios le vuelve a dar otra vez. Y bendito es el nombre de Dios por siempre. El que está bajo la gracia sabe que es Dios el que enferma y que es Dios el que sana, que Dios es el que da la vida y el que la quita, y no hay quien pueda librarse de su mano, según Deuteronomio 32, 39. El que está bajo la gracia es feliz, porque aún llorando, aún en tribulación, aún en angustia, aún en hambre, aún en desesperación, aún pasando todas estas leves tribulaciones momentáneas, cuenta con la amada Madre Iglesia. Ese es el que está bajo la gracia. Cuenta con una madre que tiene los brazos de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque donde tú no llegas, el brazo de Dios sí llega. Y cuando tú llamas a la amada Madre Iglesia, a esa esposa digna de Dios, porque es honrosa y respetuosa, cuando tú la llamas y entonces te dice, pértale, bendecido, bendecida, ahorita no tengo, pero ya vamos a resolver, y llaman a otra persona, y llaman a otra persona, y se comunica toda esa red de los miembros del cuerpo de Cristo. Mira, muy importante, que solucionan el problema, y el que tiene hambre se le da de comer, y al que tiene sed se le da de beber, y al que tiene esclavitud se le da libertad, porque para eso nos envió el Señor como ángeles protectores de sus siervos, porque así está escrito en Hebreo en el capítulo 1, el 1 y el 14, en el capítulo 1, versículos 7 y 14. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces en Hebreo, en el capítulo 1, en el versículo 14, ¿verdad? Viene y dice, no son todos espíritus ministradores enviados a favor de los que son herederos de la salvación. ¿Y dónde están los herederos de la salvación? Están aquí. Entonces Dios me envió a mí para ustedes y a ustedes para mí. Es de la misma manera, esto es de la misma manera, esto es maravilloso. Y por eso somos y terminamos siendo la mejor familia. Porque de eso se trata, que de lo vil, lo menospreciado y lo que para el mundo es lo necio, Dios escogió
para avergonzar a los sabios. Y ellos, pastores, curas y sacerdotes que quieren hacer de la congregación algo perfecto por sus propias manos, jamás lo van a alcanzar. ¿Y saben por qué no lo pueden alcanzar? Porque este trabajo es de Dios. Es Dios el único que nos va a hacer la transformación, el cambio y hacernos perfectos delante de Él y para Él. Porque Él no le va a deber nada ni a ustedes ni a nadie. Y tienes que comprenderlo. El evangelio no es tuyo, sino del que te envió. Quítate los títulos de pastor, de apóstol, de profeta. No, no, no. Tú eres un ministro competente de Dios. Y toda la gloria es para Dios. Tienes que entender esto. Tienes que retener la gracia. No la puedes perder. Es muy fácil perderla. Es muy fácil. Por eso, cuando vienen las pruebas, tú tienes que estar vestido con la coraza de justicia, con el yermo de la palabra, con la espada que es su poder, con calzado, con el apresto del Señor. Muy importante lo que hoy te estoy diciendo, querido amado. Entonces dice, a publicar libertad a los cautivos, los que están presos bajo la ley del viejo pacto, a los presos, apertura de la cárcel. Claro, cuando tú le dices a una persona que está cayendo preso, y le dices, mira, tú no has leído Colosenses 3:25. Ay, ¿qué dice? Bueno, que el que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas. Y así como todas las cosas que están en la Biblia han pasado, esa también va a pasar. Entonces tú estás sembrando hojilla para tu propio pescuezo. Porque todo lo que tú siembras vas a recoger. Entonces, ¿qué es mejor? Hacer la voluntad de Dios y mejorar tu vida personal, o seguir sembrando para el día del juicio, que Dios te agarre y te diga, bueno, vení acá, ahora vas a pagar todo lo que habéis hecho en la tierra. Y te empiece a ocasionar tantos males. ¿Por qué? Porque Dios es malo. No, porque tú lo sembraste y tienes que recibir. Porque la persona a quien tú le hiciste mal también lloró, también sufrió. Y ese sufrimiento tienes que pagarlo conforme a tus hechos. Para eso es este tribunal, o no es aquí el tribunal de Cristo. Aquí tenemos al justo juez, Dios todopoderoso y eterno, y el cuerpo de Cristo que está siendo juzgado, y Moisés que te está señalando y diciéndote pecador, y a Miguel que te está diciendo, no, tú no eres pecador, tú eres libre porque Cristo murió por tus pecados. Ven, cambia conmigo, vente conmigo, unidos juntos con el Señor. Eso es lo que está pasando aquí ahora. ¿Usted va entendiendo? A proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Recibo que es este. Y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Todos los que estuvieron tristes, ya no lo estén. Porque el Señor nuestro Dios nos dará un refrigerio eterno. Un refrigerio digno de los hijos del Dios viviente. A ordenar que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, y óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Yo lo recibo. ¿Y ustedes? Y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Yo lo recibo. Yo soy Miguel, hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, príncipe de Dios. ¿Dónde están los príncipes y las princesas de Dios? Están más animados que unos bailes gallitos. Pero ahí les tengo preparado un sancocho bien sabroso que les envió la bendecida Coro. Gracias a Dios por ti, bendecida. Y unos pancitos con guayaba. Ay, papá, eso es lo que están en mi amor con te quiero. Ey, y unas Coca-Colas bien fritas así. Ay, papá, para un refrigerio digno de los príncipes del Señor. ¿Sí o qué? Amén. Amén. Lo recibo. Así que yo soy Miguel, príncipe de Dios,
que está de parte de los hijos del pueblo de Dios. Y mi pastor es Cristo, Señor nuestro, al cual yo les presento para que ustedes sean instruidos por Él, no por mí, por la palabra de Dios. Así que hoy se cumple esta palabra también, como está escrito en el Salmo 23, 1 y 2. Cristo es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a agua de reposo me pastorea. El agua de mar está agitada, el agua de río va corriendo, y el agua del lago de Maracaibo está en reposo. Junto a esta agua de reposo el Señor nos pastorea. Mira, con pasto de justicia, con pasto agradable, con pan del día. Como está escrito en Apocalipsis capítulo 7, versículo 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Amén. Nos está pastoreando el Señor, se está cumpliendo esta palabra. Y los guiará a fuentes de agua viva. Dígame usted una cosa, la palabra que sale hoy de mi boca, ¿es mía o de quien me envió? El que lo envió. Y no es una fuente de agua viva. Amén. No le da refrigerio, no le da alegría esta palabra, que usted es un bendecido, Amén. que usted es un predestinado, que usted ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué le parece a usted? Amén. ¿Ah? ¿No es buena esta palabra? ¿Ah? Que no hay diablo, que no hay demonio, que no hay infierno. ¿Qué le parece esta palabra? ¿Será mala? No, mala. Que el diablo quedó destruido, Hebreos 2:14. No, esto es bueno. Yo quiero más de esto. Y dice, y los guiará, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuente de agua de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén, yo lo recibo. Por lo cual clamamos, tú eres el renuevo que se ha levantado de la raíz de Isaí, padre de David, de donde vino el linaje de Cristo. Vosotros sois judío sefardita. Nosotros, aunque muchos no lo creen, somos judíos, porque judío e israelita, judío e israelita no es el que vive en Israel, ni el que dice ser judío. Judío es el que cumple la ley de Dios. Aquel que cumple esos 10 mandamientos de Dios, ese es el verdadero judío. Y por él vino el rey de los judíos, el cual es Cristo. ¿Usted va comprendiendo? Porque cuántos han salido de Israel por el mundo y cómo se ha mezclado el linaje. Pero ¿sabe qué es lo que no se puede mezclar? La pasión. ¿Me entienden? Todos tenemos la misma pasión de Cristo por el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel, benditos de Dios. ¿Sí vamos comprendiendo? Por esto, muchos vienen y dicen, hermano, pero usted agarra un poquito aquí, un poquito allá. Entonces, para que tú aprendas a leer las Escrituras, léete primeramente Isaías capítulo 28, 10 y 11, o 10 al 12. Porque mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito aquí, otro poquito allá, un poquito aquí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudo la de Moisés y en extrañas lenguas hablaré a este pueblo. Lengua de tartamudo, Moisés, extraña lengua, la mía, porque es una lengua extraña para los israelitas. Yo hablo español. A los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Pero tú, si oyes, porque eres renuevo de mi plantío, dice el Señor. Está escrito en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente, pero también al gentil, por lo cual clamamos, Abba Padre. Daniel capítulo 12 versículo 1 dice: en aquel tiempo aparecerá Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia como nunca ha sido. Y ciertamente este tiempo es más angustioso que todos los tiempos que hemos vivido. Estas lluvias, estos terremotos, todo lo que se está viviendo en todas partes del mundo ha sido bastante fuerte. El hambre, la escasez, las enfermedades, los virus, todo esto ha demostrado que ha habido mucha tribulación y mucha angustia. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro de la vida. Se lo voy a volver a leer. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe o el hermano mayor, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro, como está escrito en Isaías 65, 15 y 16. Yo daré por su nombre por maldición, y los escogeré y les pondré un nuevo nombre. Serán los bendecidos. ¿Dónde están los benditos y benditas de Dios? Amén. Así está escrito en Apocalipsis 7:14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes todo. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Yo recibo que nosotros salimos con bien de esta gran tribulación. Y han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora, ¿para qué vamos a salir con victoria de la gran tribulación si vamos a seguir en la maldad para que Dios vuelva a castigar a la humanidad? Mejor no. Salgamos de la gran tribulación porque honramos y respetamos a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí entendemos? Amén. Yo lo recibo. Como está escrito en el Salmo 65, 9 y 10. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Y con el río de Dios lleno de aguas, prepararás el grano de ellos cuando así lo dispone. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendice su renuevo. Amén, yo lo recibo. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Lo recibo. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Lo recibo. Recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que los presento como una virgen pura delante de Cristo para la gloria de Dios, y que la luz del Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros alumbra todas las naciones. Gracia y paz. Recordando, ¿cómo se llama el título? Recordando, reconociendo, ¿cómo es? La gloria de Dios. Reconociendo la gracia. Reconociendo la gracia. Reconociendo la gracia. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Los amo, amada. Amada, reconoce la gracia de Dios que hay en ti. Ángeles contigo. ¿Cuánto el televisor ahora está?